Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión les quiero hablar sobre el tema de estrategias de pensión. Es decir, qué estrategias son las más comunes, las mejores en términos generales. Sabemos que cada pensión, cada caso es particular y cada caso hay que analizarlo como único, con sus características principales, sus características muy propias de cada persona. Pero hay algunos puntos generales que nos pueden servir y que ya lo sabemos y los hemos visto en otros videos, como el de semanas baratas, que puede ser una de las estrategias, como el de a qué edad pensionarte, es otra estrategia, y que, repito, en cada caso juegan un papel distinto y en cada caso tienen una importancia relevante que hay que tomar en cuenta para la decisión de esa situación. Pero hay lineamientos generales que podemos seguir y que nos pueden proporcionar una buena alternativa de pensión. Uno de los principales puntos es que cuando se tienen pocas semanas, a veces no conviene cotizar en modalidad 40. Todo esto está relacionado con la cotización en modalidad 40 y estamos hablando, sabemos, Ley 73 IMSS, porque Ley 97 aplica ya de otra manera incluso la cotización en modalidad 40. Y en este caso estamos hablando para enfocarnos a Ley 73, cotización modalidad 40, que es la opción que hemos hablado tanto y que es la opción que nos proporciona una excelente oportunidad de aumentar nuestra pensión a través de aumentar nuestras semanas, aumentar nuestro sueldo promedio. Y en este caso yo quiero hacer énfasis a algo que ya hemos hablado, pero que recobra o cobra una importancia relevante. Cuando se tienen pocas semanas, es decir, estoy hablando de 400 semanas, aunque se coticen 2 años más que vamos a necesitar para llegar a las 500 mínimas, y aunque se cotice a un sueldo tope, supongamos el del 2022, que ya es pagar una cantidad alta de alrededor de 7,400 pesos mensuales, imagínense, se tienen 400 semanas, se cotizan 2 años más, se llega a 504 semanas al tope. Se está hablando de una inversión fuerte de más de 180,000 pesos. Eso lo vamos a ver. Se los quiero mostrar en una pequeña tablita en otro video porque a veces se extiende esto mucho. Pero se los voy a explicar a detalle y les voy a mostrar con números. Entonces, aumentamos a más de 500 semanas, que son las mínimas, y aún así nuestro resultado va a ser de un aproximado de 4,000 y tantos pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la persona no hubiera cotizado en modalidad 40 con esas 400 semanas, al tope hubiera alcanzado la pensión mínima. Es uno de los casos y es la primera estrategia muy clara. No conviene cotizar en modalidad 40 cuando se tienen pocas semanas, y en este caso les estoy poniendo el ejemplo de 400 semanas y cotizar 2 años. No les va a convenir, aún aunque sea al tope. Otro caso similar, supongamos que tenemos pues las 500 semanas ya y queremos aumentar. Si tenemos las 500 semanas y vamos a aumentar igual, tal vez 2 años, la pensión no va a ser, va a aumentar, por supuesto, pero tal vez nos va a llegar o a la pensión mínima garantizada, que va a ser el mismo caso, y aún aquí cotizando, como lo vimos en el caso anterior, 2 años a un tope y no nos va a dar, o nos va a dar tal vez el resultado de una pensión mínima. Esto lo vamos a ver, les voy a enseñar los casos y los números reales de estos dos casos para que en un siguiente video, para que ustedes lo vean ya con números. Pero en este momento que estamos hablando de estrategias, precisamente esa es la situación. Conclusión, cuando se tienen pocas semanas, y pocas semanas estamos hablando no de 100, 200,
Es decir, que aplica también para estos casos que son muy pocas semanas. Estamos hablando de 400 para llegar a 500 y que se coticen 2 años, o de 500 y llegar a las 600, que se coticen 2 años a un tope y que aún así no rebasamos la mínima, la pensión mínima garantizada. No nos conviene cotizar. Es por eso tan importante la asesoría que yo siempre les recomiendo, con quien ustedes quieran, con quien ustedes les dé confianza. Acérquense a ese asesor, solicítenle su planeación, su proyección, para que ustedes sepan con números, en estos casos particulares, o en su caso particular, cuál va a ser el resultado real de este cálculo. Es muy importante, de verdad. Obviamente, y de verdad, yo les ofrezco nuestros servicios de proyección, de planeación, de asesoría en todos los aspectos de seguridad social, de pensión, para que ustedes tengan esa certeza de los cálculos en su mano, sea una herramienta de decisión. Van a poder tomar una decisión con resultados que estén viendo en su planeación, y ya no supongan, crean o les comentan que si tú cotizas siempre en modalidad 40, y yo lo he recomendado mucho el cotizar en modalidad 40, en el 95% de los casos da un excelente resultado y es la mejor opción. Pero hay casos, cada caso es único, cada caso hay que analizarlo, cada caso es su caso, y vale la pena que usted invierta para que tome su mejor decisión y sepa, porque en estos casos, en estos ejemplos que acabamos de ver, imagínense la persona sin que se haga un análisis, cotiza, porque siempre se le ha dicho que si cotiza en modalidad 40 va a tener una mejor pensión, cotiza 2 años y esa inversión de 180,000 pesos le considera o le da el mismo resultado que si no los hubiera invertido. Va a obtener la misma pensión. Es por eso que, por favor, ustedes, si están en esos casos, analícenlo, inviertan en una proyección, en una planeación. Vale la pena. Es una decisión de vida y es una decisión para toda la vida. Ese resultado de la pensión, esa inversión, ese dinero que gastaron en este caso, porque sería un gasto, no una inversión, porque el resultado no fue el mejor resultado para ustedes. Entonces, en estos casos es un gasto, no es una inversión. Hay que lograr que el dinero que se invierta sea precisamente una inversión y no un gasto. Entonces, conclusión, punto número 1 dentro de las estrategias de planeación: si tiene pocas semanas, tiene que analizar su caso para considerar si es una inversión o es un gasto y si va a tener un buen resultado o no. Pocas semanas, hay que analizarlo, hay que hacer una planeación. Pocas semanas, no conviene cotizar en modalidad 40. Un segundo caso de una estrategia a tomar en términos generales, y que yo les he hablado de esto en otros videos, es el precisamente que si se tiene una buena edad, hay gente que de veras nos contrata y nos da mucho gusto a partir de los 40 años, que faltan 20 para una pensión por cesantía, y que 40, 45, 50 años ya tienen que proyectar esa pensión. Tienen el tiempo, tienen los años. Si tienen pocas semanas, en este caso se puede determinar una buena estrategia. En este caso, si tienen pocas semanas, si tienen los requisitos que se necesitan para cotizar en modalidad 40, la estrategia es cotizar a un sueldo bajo, pero tienen años por cotizar. Es decir, van a tener la oportunidad de sumar 500 semanas y esto obviamente les va a aumentar. Entre mayor número de semanas sabemos que es mejor el resultado, pero si en este caso la persona a los 50, 45 años tiene 500 semanas o tiene 400 semanas y va a aumentar todavía un número considerable, pues va a llegar a un número que le va a permitir, si cotiza posteriormente a un máximo posible, va a lograr una buena pensión. Entonces, la edad es la segunda estrategia. La edad, todo este mensaje va dirigido precisamente
a todas las personas que tienen esa edad, 50 años, inviertan, coticen aquí sí en modalidad 40, pero hay que buscar también la estrategia correcta, cotizar con un sueldo bajo, porque en este momento de cotización de 45, 50 a 55 años, las semanas solo suman. Las semanas, aunque usted las pague a un salario tope, va a valer lo mismo o va a sumar lo mismo que si cotiza a un salario mínimo. Hay que ver la estrategia en este caso, pero en términos generales, ¿qué conviene? Que si tienen esa edad y cumplen con los requisitos para cotizar en modalidad 40, puede ser con un salario mínimo hasta una edad, que vamos a ver esa tercera estrategia. Esta segunda estrategia es sumar semanas de cotización a un costo barato, a un costo económico, al costo que más les convenga a ustedes. Hay que cumplir con ciertos requisitos, como lo hemos visto en otras ocasiones, como son el que pues su sueldo, su último sueldo sea el mínimo, para que ustedes puedan iniciar esta cotización con el mínimo en modalidad 40. Si no fue así, hay que buscar la forma de lograrlo. Contáctenos, hay que analizar su caso, podemos encontrar la forma, podemos encontrar la estrategia que más les convenga, pero en términos generales, si tienen edad, si tienen años por delante antes de los 55 para sumar semanas, háganlo, conviene en este caso modalidad 40 con el mínimo y como comentábamos, tienen que cubrir ese requisito de tener que su último sueldo de cotización sea el mínimo para poder inscribirse a modalidad 40 con el mínimo. Y aquí en este caso pues también buscar que sea la mejor alternativa. Puede haber alguna otra, en general no. Tienen que cumplir con este requisito, además de que tengan la vigencia de su última baja, ¿verdad? Que no haya pasado más de 5 años, sino de esa manera no se puede cotizar en modalidad 40, pero también se puede buscar la alternativa de qué se puede hacer si no es ese su caso, para encontrar que estén vigentes para cotizar en modalidad 40, que tengan ese sueldo mínimo para poder cotizar en modalidad 40 con el sueldo mínimo. Lo podemos encontrar de nueva cuenta. Yo les comento, búsquenos, podemos darles esa asesoría, hacerles su planeación, su proyección de pensión para que logren esta estrategia, que sería el segundo punto. Si tienen edad antes de los 55, coticen para que sumen semanas baratas. Ese sería el objetivo. Y un tercer punto es que también ya lo hemos hablado y en muchas asesorías se habla de esto, pero es importante mencionarlo, es que a partir de los 55, si su objetivo es pensionarse a los 60, pues a partir de los 55 sabemos que las últimas 250 semanas de cotización son las que se toman para el promedio de sueldo. Es por eso que se habla de el ideal de cotización en modalidad 40 de 5 años y que muchas personas confunden y decir, estoy obligado a cotizar 5 años. No, usted puede cotizar desde un mes hasta 15 años o los años que quiera en modalidad 40. Lo ideal es lo que le dé a usted la mejor oportunidad de lograr su mejor pensión. Eso es lo ideal. En este caso, un ideal general son 5 años, cotizar en modalidad 40 o 250 semanas, que son 4.8 años en concreto, y que en este caso sería el que usted cotice al máximo, porque ese es el sueldo que se va a tomar como sueldo promedio único. Si usted cotiza 3 años, pues se va a tener que promediar con 2 años anteriores a este sueldo, y el promedio, dependiendo del sueldo que usted tenga, pues el promedio va a bajar. En términos generales siempre baja bastante, porque los sueldos que se tienen de años anteriores, y sobre todo si se dejó de cotizar ya hace muchos años, el sueldo es muy bajo de esos años y se tiene que promediar con estos años de cotización en modalidad 40, que aunque lo hagamos al tope, se va a promediar con 2, si cotizamos 3 años en modalidad
y lo promediamos con 2 años de sueldos de hace 15 años, va a bajar mucho. Entonces, lo ideal en términos generales, y repito, siempre cada caso es un caso particular, pero en términos generales, lo ideal es pues que sean las 250 semanas con el sueldo máximo posible para que se tome ese sueldo promedio para su cálculo de pensión y sea uno de los factores fuertes en este cálculo, porque pues es uno de los 3 factores más importantes, que son el sueldo promedio, el número de semanas que tenga y la edad. Entonces, aquí concluimos que si estoy buscando mi pensión a los 60 años, pues entonces desde los 55 años tengo que cotizar al máximo posible. Y digo máximo posible porque a veces nuestras posibilidades no nos da para cotizar al máximo, al tope, a los 25 UMAS, que repito, en este año es un pago promedio de 7,400 mensuales, que sabemos que es un pago promedio alto. No, es el máximo posible, siempre haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo, que yo les comento siempre esto, porque es la única ocasión que tenemos para tratar de que nuestra pensión sea lo más alta posible, porque va a ser para el resto de nuestra vida, ya no vamos a poder aumentarla, entonces hay que hacer ese esfuerzo de lograr que sea lo máximo posible. Entonces, tercera estrategia, si nuestro objetivo es que sea una pensión a los 60 años, pues desde los 55, 2 meses o terminar 2 meses antes de los 60, la cotización al máximo posible para que nuestro promedio de sueldo sea que se tome esta de las 250 últimas semanas. Entonces, recapitulamos. Aquí también puede haber una situación en la que si por mi número de semanas, que es menor, que son pocas, puedo proyectar mi pensión a los 65, proyectarla de esa manera precisamente en que, pues bueno, tengo pocas semanas a las 60, no alcanzo un número que me permita una pensión considerable para mí como buena. Entonces, pues la puedo proyectar a los 65 años, y es decir, a partir de los 60 topo o a mi máximo posible esa cotización en modalidad 40 de 60 a 65. Esto también tiene como todas las opciones que lo consideramos que debe de ser en una situación muy particular, tiene sus pros y sus contras. Es decir, vamos a lograr que sea al 100% porque voy a tener ya los 65 años, que eso también nos da un gran plus y pues es una buena edad. Aquí tenemos que considerar lo que dejo de percibir de los 60 a los 65 años, ¿verdad? Pero en términos generales también tiene sus pros en el sentido de tengo pocas semanas, de 60 a 65 voy a acumular 250 más, ya es un buen número que me va a sumar y que me va a dar una mejor pensión. Entonces, recapitulando, en este caso, lo que yo les quiero comentar es que hay muchas estrategias y cada caso, como les comentaba, es particular y hay que analizarlo. Pero en términos generales, creo que hay que tomar en cuenta estos 3 puntos, que primero, para las personas que tienen muy pocas semanas, ya tienen casi la edad de los 60 años o tienen poco tiempo, es decir, tienen 58 años, tienen 400 semanas, van a cotizar 2 años más para llegar a los 60 y lo quieren cotizar al tope, analícenlo. Puede ser que les dé el resultado de una pensión mínima garantizada con o sin esta inversión. De igual manera, tienen 500 semanas, cotizan 2 años más, que son 2 años más. Esto es sobre todo para las personas que empiezan a cotizar a modalidad 40 ya a la edad de 58, 59 años, que lo pueden hacer proyectado a los 65 para que les dé un mejor resultado, como lo vimos en la tercera estrategia. Pero en el caso de la estrategia número 1, de que el número de semanas
se va a aumentar en 2 años, que son 104, a una edad de 58, 59 años, ya no conviene cotizar al tope en modalidad 40, porque tal vez mi resultado sea la pensión mínima garantizada. Analícenlo, véanlo. Segunda estrategia, que se invierta para todas las personas que en este momento están escuchando este video, esta plática, y que tengan edades de 45, 50 años, 55, y quieran proyectarse, en este caso los de 55 hasta aumentar semanas hasta los 60, para los 60 ya incrementar su pensión, lo pueden hacer cotizando barato esas semanas en modalidad 40, buscar que sea con el sueldo mínimo para que convenga y que sea el objetivo sumar semanas. Esa sería una segunda estrategia. Y una tercera estrategia es al máximo posible a partir de la edad en que ustedes ya hacia adelante solo tengan 250 semanas para la fecha o edad de su pensión que tengan pensado, es decir, de 55 a 60 o de 60 a 65 años, pero para que ustedes tengan considerado el aumentar al máximo posible esto. Creo que son estas 3 estrategias de manera general las que se pueden aplicar. Repito, cada caso es particular, realicen su planeación, su proyección. En este caso, con mucho gusto les ofrezco nuestros servicios, les asesoramos, en su caso muy particular, muy personal, con su situación muy personal, sus condiciones, sus objetivos, sus necesidades, sus requerimientos, para elaborar una planeación muy particular para que sea su mejor pensión para cada uno de ustedes. Entonces, con mucho gusto, por favor, si les interesa nuestra asesoría, nos pueden contactar a través del WhatsApp. Envíenme un WhatsApp. Yo generalmente contesto las preguntas que nos envían, pero sobre todo les enviamos la información. Si ustedes requieren de información de nuestros servicios, con mucho gusto a través del WhatsApp, de nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. En este caso nos preguntan, nos solicitan esta información, con mucho gusto se las damos y ya ustedes deciden si quieren nuestra asesoría. Y como les repito, es importante que tomen esta asesoría, que les hagan esa planeación. Es una inversión que vale la pena porque es una herramienta muy importante para el resto de su vida. Entonces, bueno, con mucho gusto, y agradezco infinitamente, como siempre, a todos nuestros suscriptores y a todas esas personas que nos ven, nos escuchan, nos mandan mensajes tan bonitos, agradeciendo que esa información les ayuda. De verdad que eso es muy motivante para nosotros, el saber que le está ayudando a alguien, el saber que eso les abrió un panorama que no conocían, les dio a conocer información que no tenían, y que nos dicen, pues hasta que vimos sus videos o hasta que vimos o nos informamos con esos datos que usted nos proporciona, pues nos dimos cuenta que existía modalidad 40, o que yo puedo hacer esto, o que yo puedo hacer lo otro. Nos da mucho gusto y les quiero agradecer muchísimo. Suscríbanse, nos ayuda mucho. Si ven el video y les gusta, denle su like. Inviten a otras personas a que los vean. Compartan el video con personas que crean que les van a ayudar. Díganles que se suscriban porque nos ayuda el que se suscriben. Ahí denle suscribir, denle ahí el clic. Entonces, bueno, yo agradezco infinitamente su atención y, como siempre, espero que el tema sea de su agrado, de su interés, y que les sirva para tomar una buena decisión. Y como siempre, agradezco. Buenas tardes.